Me muero de inmensa tristeza, mientras que tú vives en medio de halagos, corazón de piedra. Profesora, en este video vamos a hablar de las justificaciones por las que elegimos el cuento Warmakuyai de el autor José María Arguedas. La primera justificación es antropológica de la otredad. Esta elección se justifica por su profunda exploración de la otredad a través de una perspectiva antropológica. Mariátegui, desde la narrativa, no solo nos describe la vida del personaje andino, sino también las estructuras de poder que definen su existencia. La obra de José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, nos da un marco teórico perfecto para este análisis. Mariátegui, al abordar el problema del indio, nos dice que no es un problema fundamentalmente cultural ni racial, sino es un problema económico y social, pues deriva de estructuras feudales que heredamos de la colonia. Huermacuyay ilustra esta tesis de Mariátegui de manera magistral. La otredad en el mundo indígena no es inherente, sino más bien es construido por este sistema de hacienda. El hacendado, representado por el patrón, ejerce un poder feudal que mantiene al indígena en una posición de servidumbre y explotación. Además, la agresión a Justina y la impunidad que la acompañan nos muestra que en este sistema la justicia y el derecho no existe para el otro. Ahora bien, Ernesto, que se siente identificado con los indígenas, se vuelve un crítico y un testigo de estas estructuras de poder. Además, su amor por Justina y su impotencia ante estas injusticias nos muestran una tensión inherente de la sociedad peruana, y esto el autor nos lo muestra de manera íntima y personal. Por tanto, entonces, esto corrobora que el arraigo de las estructuras feudales generan un gran impacto en la otredad. La justificación política de la obra, de que no solamente se trata de un cuento literario, sino que refleja actos de denuncia hacia un sistema social injusto, se podría decir, porque visibiliza mucho los actos de violencias estructurales. ¿Qué queremos decir con esto? Que las personas con poder pueden violentar a las personas vulnerables y no recibir un castigo, como en el caso de Justina, que recibió una violencia sexual de parte de su patrón y no recibió un castigo. La falta de justicia tras la agresión o la violencia evidente nos hace ver o nos hace pensar de que no todos tienen las mismas leyes, de que no todos son iguales. Este instrumento de quienes tienen poder dejan vulnerables o dejan desprotegidos a las personas. En el cuento nos hacemos preguntas como ¿quiénes controlan la justicia realmente? ¿Qué pasa con las personas que no tienen voz en la sociedad? ¿Y por qué este patrón de desigualdad sigue siendo repetitivo? La obra se usa como medio de una señal de una injusticia sistemática. O sea, que refleja que la opresión, el abuso de poder y la discriminación van a seguir siendo problemas que no se van dejando en el pasado, sino que aún se van a encontrar en la actualidad. Se interpreta Warmakuyai como un texto sentimental que muestra un lado oscuro en la realidad social, de que las personas que tienen más poder, más privilegios, pueden violentar a otras, pueden desigualdar a otras, que pueden. No solamente eso, de que sino que también hoy en día en la educación busca con las obras literarias combatir problemas como la desigualdad de género, la desigualdad, el abuso de poder, eh, las faltas de acceso a la justicia. Yo escogí esta justificación por el mismo razón de que el cuento
no solamente le da un sentido de elección, un objetivo de análisis, sino que resalta el valor literario que se sigue viviendo en el Perú, en algo que no se ha dejado, sigue siendo un papel crítico frente a las injusticias sociales y las violencias sistemáticas. Profesora, buenas noches. Vamos a hacer la justificación de por qué elegimos, bueno, profesora, buenas noches. Voy a hablar de una de las justificaciones de por qué elegimos la obra Huarmacuyay del gran José María Arguedas. Y bueno, para empezar, Huarmacuyay viene siendo en español lo que es amor de niño. Lo primero que se nos puede venir a la mente tal vez es ese amor sincero o ese amor tan puro que se nos da en la niñez. En sí, es tal vez uno de los temas principales que se aborda en la obra, pero también abordan temas como lo que es la violencia y la injusticia, pero desde una perspectiva andina. ¿Y por qué no? Ya que nuestro gran autor José María Arguedas es andahuaylino, es de los Andes, y también su lengua materna es el quechua. Desde muy pequeño sufrió lo que es la violencia de su familia, bueno, de su madrastra. Y ya en años posteriores, en su adolescencia, pues aprendió lo que es el español. Y, y todo esto hizo que José María Arguedas tenga una perspectiva muy diferente del mundo, lo vea con diferentes ojos. Y esto hace que Huarmacuyay sea muy especial. No simplemente la obra de Huarmacuyay que nosotros hemos elegido, sino que también lo que es Agua o Yaguar Fiesta, o como en español se diría, Fiesta de Sangre, ¿no? Ah, y pues en todas esas obras nos habla mucho de lo que es de la cosmovisión andina o de los Andes. Y pues y Huarmacuyay no es la excepción, porque representa una de las primeras veces que la literatura peruana nos habla desde lo más profundo, desde lo más fondo de las comunidades indígenas. Según Alejo Cuncu, la sexualidad en los Andes no es un tabú, sino que un componente natural de la vida y de la comunidad. Es lo que nos dice en su libro Eros Andino del 2018. Pues esta visión nos ayuda a entender más sobre el amor de Ernesto, que es tan puro y tan sincero. Y Ernesto es uno de nuestros personajes principales, como también está lo que es Juanacha o Juana y el Kutu, que sería nuestro antagonista, por así decirlo. Además de eso, pues Huarmacuyay permite analizar cómo la violencia rompe esa armonía cuando Kutu agrede a Justinacha y no solo daña al joven Ernesto, sino destruye ese equilibrio de la comunidad y de los sentimientos de Ernesto, porque Justinacha o Justino, estar tan enamorado de Kutu, acepta todo eso. De acuerdo con Cuncu, la agresión sexual es vista en las comunidades como una ofensa colectiva porque el cuerpo es parte del tejido social, y es verdad. Y este enfoque hace que el final del cuento no sea solo triste, no solo sea solo tristeza de un niño, sino que también la denuncia social de la desigualdad, del abuso en el mundo andino. Por ejemplo, hablábamos sobre que Alejo Cuncu nos decía la sexualidad en los Andes no es un tabú, y es verdad, porque en los Andes lo que se busca es la unión familiar, la familia, porque a través de eso pues se puede dar la enseñanza de la cultura, de la creencia, pues tras generación llevan justamente eso, la cultura, lo que son las creencias, las culturas, las tradiciones, y todo eso va generación en generación, y la familia es algo muy importante, y la familia
para que se realice la familia es muy importante lo que es la sexualidad. Y también sobre uno de los puntos muy importantes que nos hablaba sobre la agresión sexual es vista en las comunidades como una ofensa colectiva y es tan cierto. Temas que tal vez lo hemos olvidado simplemente porque es algo que desconocemos y que no llegamos a conocer y para nosotros es algo muy importante y un tema muy importante que creo que deberíamos de tocar. Muchas gracias. Desde una perspectiva literaria, el cuento Warmakuyai, enfocándonos desde la alteridad y la voz híbrida de Arguedas. El cuento Warmakuyai es valiosa por su estilo innovador. Arguedas crea una voz híbrida que mezcla el español con el quechua, lo que genera un lenguaje único que visibiliza la cultura andina dentro de la literatura. Un ejemplo de la frase Justinay te apareces a las torcasas de Saujillok. Y aquí el sufijo y expresa el cariño. Las torcasas simbolizan belleza natural y el Saujillok conectan con un lugar andino, mostrando cómo el idioma se convierte en un recurso expresivo y cultural. Además, el narrador infantil Ernesto refleja la experiencia de estar entre dos mundos. Se siente distante de los Misty, pero tampoco pertenece como completo al mundo indígena. Esta condición de otro aparece tanto en su amor imposible por Justina como en su impotencia frente a la injusticia. Así el cuento no solo emociona, sino que también explora identidad y pertenencia, consolidándose como una obra clave de la narrativa peruana que da voz a quienes antes fueron silenciados.